buenos días a todas y todos los presentes. Es un honor para mí darles la bienvenida a la segunda mesa temática titulada Desigualdad y Pobreza en el marco de la Agenda 2030 dentro del Foro sobre Pobreza, Desigualdad y Crisis Ambiental. Agradezco la presencia y su interés de cada uno de ustedes por estos temas fundamentales que nos invitan a reflexionar y actuar de manera conjunta, crítica y propositiva, perdón. El desafío de la Agenda 2030 nos exige pensar más allá de fronteras disciplinares y sectoriales y nos invita también a construir respuestas colectivas para erradicar la pobreza, reducir desigualdades y nos invita además a construir respuestas colectivas para erradicar esta pobreza, reducir desigualdades y enfrentar la crisis ambiental con un enfoque de derechos humanos y de sostenibilidad. Hoy los invito a aprovechar este espacio para un intercambio crítico, un cuestionamiento y construcción de propuestas. Estoy segura de que las ideas y las experiencias que hoy estos grandes expertos nos van a compartir nos permitirán avanzar hacia una comprensión más profunda y sobre todo hacia acciones concretas que contribuyan a avanzar. Sin más, le doy inicio a esta mesa con la participación de la doctora Marta Roxana Vicente Díaz. Antes me gustaría presentarles, leer una pequeña semblanza. La doctora Marta Roxana Vicente Díaz es doctora en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, donde actualmente se desempeña como académica investigadora de tiempo completo en la Escuela de Humanidades y Educación. Ha sido becaria de CONACYT para estancias de posgrado en el extranjero. Su línea de investigación abarca los temas de ética e innovación social, educación para la sostenibilidad y formación para el trabajo. Ha sido investigadora asociada en la línea Educación, Trabajo y Pobreza del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana y profesora pionera en innovación social en el Centro para la Innovación Social del Tecnológico de Monterrey en Chiapas. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT desde 2021 y es miembro del Grupo de Investigación Educación para el Desarrollo Sostenible. También ha sido colaboradora de la Cátedra UNESCO, TEC Monterrey de Ética, Cultura, Paz y Derechos Humanos. Finalmente, en el 2016 recibió el reconocimiento al Profesor de Excelencia, categoría Profesor de Cátedra en el Tecnológico de Monterrey, y en 2023 recibió el reconocimiento como Profesora de Impacto del TEC de Monterrey. Sin más, los dejo con la doctora Marta. Muchas gracias. Oh, muchísimas gracias, Menali, y a todos, todas quienes han coordinado y organizado este espacio. Voy a compartir, sé que no tengo mucho tiempo, entonces pues vamos a tratar de organizar lo mejor posible esta participación. Y lo que me interesa mucho es poner algunas temáticas sobre la mesa para justamente abrir este diálogo. Em, Cuando recibí la invitación, justo me quedé pensando en sobre todo qué compartirles, ¿no? Dado el poco tiempo que disponemos, ¿no? En cuanto a la ponencia. Y pensé en esta temática por su pertinencia y por la urgencia también, ¿no? Porque además, como que al momento de estar pensando en la construcción de proyectos sostenibles, tenemos muy claro de que debemos hacerlo participativo, ¿no? Con la colaboración de diferentes actores, de diferentes sectores también, ¿no? Como bien mencionó Melanie, los propuestos sostenibles se tienen que hacer de manera colectiva para tratar pues de que tengan incidencia, ¿no? Sin embargo, eh, las formas de colaboración a veces no resultan tan exitosas, ¿no? Ahí es donde tenemos mucho que hacer, sobre todo en materia de esto que llamamos educación para la sostenibilidad. Desde qué principios colaboramos, ¿no? Desde qué también modelos de educación estamos tratando de responder a las crisis que enfrentamos hoy en día. Entonces, quisiera compartirles un poquito algunas reflexiones
dentro de este marco, ¿no? Reconocer para transformar y poner la importancia de la justicia epistémica al centro de nuestras reflexiones, ¿no? Cuando pensamos o estemos participando en la creación de proyectos contra la pobreza o para disminuir pues las desigualdades, ¿no? En nuestras sociedades. Y bueno, esto que les quiero compartir tiene, pues son tres puntos principalmente, ¿no? A platicarles sobre los esfuerzos que estamos haciendo desde un laboratorio intercultural y transdisciplinar que busca acompañar proyectos para la sostenibilidad, ¿no? En diferentes materias, pero sobre todo acompañando proyectos participativos en un centro para la innovación social en Chiapas, ¿no? El TEC de Monterrey tiene allá un centro para la innovación social en donde a través de metodologías de codiseño y participativas, pues se trata de responder, ¿no? De buscar propuestas de solución a grandes problemáticas que hay en el territorio, ¿no? Y esto lo hace en colaboración con diversas organizaciones de artesanas de comunidades originarias, de productores de café, productores de cacao, en fin, hay varias organizaciones que trabajan en colaboración con el Centro para la Innovación Social y por supuesto en donde también se cuenta con la participación de estudiantes de diferentes carreras del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, y este laboratorio que hemos pues pensado desde un grupo de investigación del TEC de Monterrey, lo que busca es eso, lo que busca es abrir los espacios de reflexión para aportar a pues la justicia epistémica y de alguna manera hacer efectivo el reconocimiento de otros saberes, de otras formas de conocimiento que históricamente han sido invisibilizadas y que son tan importantes pues de reconocer para la construcción de estos proyectos, porque en la academia tendemos mucho a hacer esto, ¿no? A invisibilizar otros saberes que no están dentro del paradigma científico, ¿no? Y eso pues ha sido todo un reto, ¿no? Para nosotros. Entonces, desde el trabajo de este laboratorio, que también tenemos colegas de diferentes disciplinas, de diferentes formaciones, y también, por supuesto, colegas que a lo mejor no tienen las credenciales académicas que a veces esperamos, pero que tienen un conocimiento y que tienen una experiencia que es sumamente necesaria para pensar estas propuestas, ¿no? Y para también acompañar estos procesos de codiseño. Y bueno, desde las reflexiones de este laboratorio buscamos generar prácticas para trascender lo que hemos visto que es la lógica del déficit y la carencia. Ahorita platicaremos al respecto, para ir o fomentar un reconocimiento efectivo de la experiencia y de los saberes, sobre todo de comunidades originarias, ¿no? Con quienes se trabaja en este Centro para la Innovación Social. Entonces, bueno, aquí hay algunos de los principios de trabajo en este centro y que consideramos muy importante pues reflexionar en torno a ellos porque es muy común que se crean proyectos, les decía, contra la pobreza o para disminuir la pobreza o proyectos de alfabetización. Ahorita esta temática de alfabetización es un boom, no solamente pues alfabetización de adultos o adultas en su lengua, sino también de otros lenguajes, ¿no? Como la alfabetización digital, ¿no? También es algo que está muy en boga. Se siguen construyendo estos proyectos o de atención a infancias vulnerables o de atención a migrantes, en fin, todas las problemáticas que tenemos, ¿no? Dentro de la agenda, pero sin una reflexión crítica, ¿sí? De cuáles son estos saberes y cuáles son estas experiencias que son necesarias, pues reconocer y poner en diálogo para hacer frente, ¿no? a ese desafío. Y es un error que se sigue como perpetuando dentro de la academia, pero también en las organizaciones civiles.
que a veces no se considera la participación de voces que son cruciales en el diseño de estos proyectos, ¿no? Entonces ahí pues tenemos una brecha importante pues que asumir también. Entonces, este espacio, este laboratorio lo concibimos como un espacio intercultural de negociación, de interrelación entre diferentes culturas, saberes y disciplinas, y sí ponemos al centro la interculturalidad como una estrategia para que estos saberes se comuniquen y también sea un espacio de articulación entre lo comunitario, pero también lo académico y las tecnologías, ¿no? Y ahí hay un reto importante, porque luego, si entre académicos que pertenecemos a disciplinas distintas, luego no nos entendemos, ¿no? Ahora imagínense, pues la academia articulándose con otros sectores, como el político, como el de las organizaciones civiles, que hay mucho ahí pues que trabajar para poder articular esfuerzos. Y un principio, por supuesto, es el de la transdisciplinariedad, que nos está permitiendo incluir y articular conocimientos provenientes pues, de diferentes campos, ¿no? Más allá, sobre todo, de la academia. Y algo que consideramos que es muy importante es no entendemos la justicia ambiental sin la justicia social, por supuesto, pero tampoco sin la justicia epistémica global, ¿no? Ahí hay una deuda importante por parte también de la academia, de la ciencia, en el reconocimiento efectivo de otros saberes y que esto es necesario para realmente promover un trabajo cooperativo y poder conciliar y poder diseñar, ¿no? Estrategias multiactor o multisectoriales que buscan brindar una respuesta mucho más integral a las necesidades tan complejas de nuestras sociedades y de nuestras realidades. La ética, por ejemplo, del cuidado también es algo muy importante que tratamos de vivir en estos espacios, así como la interculturalidad y desde un principio importante, ¿no? Que es aprender de los demás y contribuir al aprendizaje. Sobre todo, este proyecto es un proyecto educativo, por supuesto. ¿Sí? Pero que se cruza pues con otros tipos de proyectos económicos, sociales, culturales, que están ahí caminando en el territorio, ¿no? Y bueno, esto pues plantea, por supuesto, muchísimos desafíos, ¿no? Al momento de abrir estos espacios de conversación. Y lo que les decía, buscamos trascender esta lógica del déficit y la carencia, que ahí es un gran desafío porque lo que impera también en la construcción de proyectos es pensar que necesitamos desarrollar capacidades, porque las personas que están en situación de vulnerabilidad pensamos pues, que no tienen capacidades, ¿no? O sea, o como que no tienen experiencias, como que les falta conocimiento. Entonces siempre está esa idea tratando de imponerse, ¿no? Vamos a desarrollar capacidades, vamos a empoderar a la gente, vamos a alfabetizar a las personas, a las comunidades. Y eso, este es un principio que lo vemos de manera muy recurrente en la ideación de proyectos, ¿no? Y si es que no, de entrada, lo que no podemos partir de esta lógica de la carencia, ¿no? De que faltan capacidades. Las capacidades existen también y existen experiencias que son muy valiosas y existen conocimientos que se pueden sumar. ¿No? Pero que pues existen también relaciones de poder que vienen pues desde una historia de colonialista, una historia positivista también, que nos impiden ver que podemos cooperar o convivir y colaborar desde otras lógicas, ¿no? Desde una lógica no de la escasez, del déficit, sino también una lógica pues de la abundancia y de una lógica de que existen conocimientos y experiencias que pueden ser utilizados y que necesitan ser reconocidos. Y bueno, el reconocimiento de los otros, las otras como iguales, no implica desconocer limitaciones, ¿no? Eso también es importante, que una persona o un colectivo tiene, sino reconocer que existen diferencias corporales, culturales, estructurales, históricas, que existen injusticias, por supuesto, porque si no hay una noción de injusticia, pues no podríamos como pensar
en propuestas que disminuyan esas injusticias, ¿no? Si no hay una percepción y una conciencia de que algo es injusto, y esto estamos también entrando al plano ético, pues difícilmente podríamos estar comprometidos para lograr este tipo de proyectos, ¿no? Y por supuesto, estar conscientes también de la diversidad que habitamos como seres humanos, que la vida tiene muchísimas formas de expresarse y de ser, ¿no? Y esto nos hace mucho sentido, sobre todo caminando y tratando de hacer proyectos con comunidades originarias, ¿no? Porque las comunidades originarias en México tienen tradiciones, prácticas y conocimiento que han sido representadas y se siguen representando como ignorantes, como primitivas, como supersticiosas, ¿no? Y eso se vincula también porque, por ejemplo, en muchos de los proyectos productivos o proyectos económicos, los intermediarios son los que se llevan la mayor ganancia, ¿no? Al momento de estar como, pues negociando desde lo que se denomina artesanías o, pues, o materias primas o producción de café, en fin, en todas estas cadenas de valor que se van construyendo para llegar al consumidor final. El eslabón más débil, pues es el eslabón de los productores y de las comunidades originarias. Entonces hay un principio de decir, pues de menospreciar, ¿no? El trabajo pues de este tipo de colectivos. Y ya para ir cerrando y más bien abrir el diálogo. Pues hay, pues, la comandante Esther, ¿no? En el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lo comentó hace muchísimos, bueno, hace más de 20 años, de una forma muy elocuente y una forma muy precisa, ¿no? Dice, queremos ser reconocidos. Queremos que sea reconocido nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, de gobernar, de organizar, de rezar, de curar, nuestra forma de trabajar en colectivos, nuestra forma de respetar la tierra, de entender la vida, que es la naturaleza que somos parte, ¿no? Y venimos a pedir justicia, dice, no lástima, no lástima, solo justicia. Y pues las zapatistas en el 2001 dicen, no están cansadas, no están desanimadas y al contrario, hay como un gozo y una felicidad porque van a continuar como su lucha y su lucha sigue vigente. Entonces, esto es bien, bien importante porque no podemos como pensar en propuestas, es un principio importantísimo que luego se nos va, ¿no? No podemos pensar en cómo pues hacer efectivo todos estos esfuerzos para pues alcanzar los objetivos, ¿no? De la Agenda 2030, sí, una reflexión crítica inicial, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con los grupos que han sido históricamente vulnerabilizados por el sistema, ¿no? Y marginalizados. Y bueno, creo que por ahí le voy a parar. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, doctora. Qué interesante. Yo estoy muy emocionada porque me encanta que hable de esta parte de cooperación, de entender otras realidades. Y antes de que yo me emocione preguntando, porque tengo muchas preguntas, me gustaría preguntarles a los asistentes si alguien quiere hacer un comentario, tiene alguna duda, también en el chat, en el auditorio. ¿Alguien por allá? Bueno, en lo que se animan, entonces sí, voy a agarrar vuelo. En esta parte de hablar de otras realidades, de entender que hay conocimiento, que no es desde la lógica que nos han dicho, es que tiene que ser esta universalidad y tenemos que hablar siempre de escasez y tiene que ser una realidad que represente a todos, no a contextos particulares. Y siempre como desde esta lógica de poder, de algunos sí pueden opinar, algunos sí tienen voz y voto y otros no, por mil razones. Em, en su experiencia, ¿qué ha sucedido cuando se escuchan las voces que regularmente no son escuchadas? Pues mira, de entrada es que es posible construir proyectos
pues que generen sobre todo más sentido a las personas que están participando y proyectos que siguen caminando a lo largo del tiempo, ¿no? El problema que tenemos o el riesgo que se presenta cuando, eh, las personas que son afectadas por esas políticas o por esos programas o por esos proyectos no son escuchadas, pues, son proyectos que están condenados al fracaso, ¿no? Pueden ser proyectos que además pueden jalar muchísimo dinero, ¿eh? Muchísimo financiamiento porque están debidamente argumentados o son pertinentes, ¿no? Y ante los intereses de agencias o de gobiernos, pero no se pueden sostener en el tiempo, o sea, quedan ahí, pues estancados, no caminan, no siguen caminando. em, y sí, lo que me ha tocado percibir es que aquellos proyectos que escuchan, o sea, y que más bien abren espacios de reflexión colectiva y de construcción colectiva de conocimiento, ¿no? Son aquellos proyectos que pueden seguir caminando aún en circunstancias muy adversas, ¿no? Y eso nos dio cuenta, por ejemplo, el COVID, ¿no? En la pandemia. Proyectos que lograron, pues, seguir. Que se sostuvieron precisamente porque la gente que participa en ellos le genera sentido, ¿no? Y genera sentido como proyecto de vida. También eso es como muy, pues muy relevante como reconocerlo, ¿no? Ahí está también la importancia de la integralidad, que no son son proyectos que generan sentido como proyectos de vida, ¿sí? No solamente económicos, ¿no? Listo. Yo creo que podríamos continuar con la siguiente presentación para que podamos ir uniendo un poco las preguntas entre los demás asistentes. Entonces, me da mucho gusto ahora presentarles a la maestra Marisela. Le damos muchas gracias a la doctora Marta y pasamos con la maestra Marisela. Ella es economista y maestra de estudios latinoamericanos. Cuenta con un diplomado en diseño y evaluación de políticas públicas del CIDE. Sus líneas de investigación son pobreza, desarrollo social y recientemente cambio climático. Ha participado como conferencista en estas temáticas en diversas universidades del país, perdón, y en foros internacionales. Participó también como observadora acreditada ante la ONU en la Conferencia de Pares sobre Cambio Climático de la COP28, celebrada en Dubái en noviembre del 2023, y en la COP29 en noviembre del 2024, celebrada en Bakú, Azerbaiyán. En 2025 participó en el tercer Congreso Internacional sobre la Tierra y Ciencias Medioambientales, perdón, celebrado en Durban, Sudáfrica. Este mismo año recibió la presea Amalia Solorzano de Cárdenas por su destacada trayectoria académica y estoy segura que la participación de la maestra Marisela nos va a dejar con muchas reflexiones. Adelante, maestra, por favor. Perfecto. ¿Están viendo ahora mi presentación? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, déjenme aquí nada más acomodar un poquito esta parte. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer pues compartir esta mesa con la doctora Marta Roxana y con el maestro Héctor, pues grandes colegas, ¿no? De quien también pues he aprendido mucho. Y bueno, pues yo he preparado una charla que se llama La Agenda 2030 frente a la pobreza, resultados, mitos y desafíos, porque bueno, pues nos parece clave, ¿no? Solamente discutir desde las universidades, sino también pues desde la población civil, qué es lo que está sucediendo en cuanto a estos temas que pues nos urge, ¿no? O sea, que se resuelvan pues por los impactos ya pues que estamos viviendo. Y entonces cuando pensamos en la Agenda 2030, pareciera que habría que hacer este corte, ¿no? Como periódico del 2015 hacia el 2030, qué es lo que va a suceder, pero a mí me parece que es muy importante rastrear los antecedentes de la Agenda 2030 para entender pues el panorama completo y que pues esos antecedentes están marcados por los objetivos de desarrollo del milenio, los llamados objetivos del milenio, que en una primera etapa decían, bueno, pues vamos del 2000 al 2015, pero que marcaban una tesis central, ¿no? Decían, a ver,
Es posible, nos decían los organismos internacionales, el FMI, el Banco Mundial, la propia ONU, decían es posible reducir la pobreza extrema, el hambre, mejorar el acceso a la salud, la educación, si dirigimos estos esfuerzos hacia los países más pobres y la estrategia será construir, digamos, un sistema de ayuda de transferencias donativos o algunos préstamos con bajas tasas de interés de países donantes ricos hacia los países receptores, ¿no? O sea, viéndolos como, pues vamos a otorgarles ciertas ayudas o préstamos para lograr estos objetivos del milenio, ¿no? Me parece aquí que, por eso hablo yo de los resultados y de los mitos, pues hay un primer mito que habría que desmontar sobre esta idea con la que se construyeron los objetivos del desarrollo, porque pareciera que estas meras transferencias iban a resolver el problema sin cuestionar las causas estructurales de esta pobreza extrema y sin cuestionar además qué está sucediendo con la desigualdad entre economías a nivel global, ¿no? Entonces, de repente, pues aparece este discurso, pues un tanto demagógico de ayuda a países pobres, por un lado, pero mientras, por el otro lado, la metrópoli, los países ricos, pues están sosteniendo un proceso muy violento de subordinación global, pues de estas economías de la periferia, sobre todo en estos sectores productivos, ¿no? Y al final, pues estos procesos de subordinación global, pues les van a impedir a la propia periferia generar su propia capacidad productiva, pero también generar mayores posibilidades para enfrentar por los grandes desafíos del siglo XXI, ¿no? Y entonces este término del contexto de subordinación global, pues el profesor Arismendi lo acuñó, lo trabajó en un artículo muy interesante sobre el 2014, y él decía, bueno, no solamente es la subordinación clásica ahora a la que nos enfrentamos con esta tercera gran crisis de acumulación del capital, que se va a dar a partir de la crisis de la deuda externa aproximadamente hacia finales de la década de los 70, sino que ahora todas las estructuras productivas están subordinadas a la metrópoli, porque la metrópoli está intentando reactivar sus propias tasas de ganancia a partir de implementar por reformas estructurales muy violentas hacia el interior de sus economías, con privatizaciones al sistema de pensiones, reducción de los salarios, pero también reformas muy violentas hacia el exterior, ¿no? Y entonces cuando vemos un poco qué va a pasar con los países de la periferia, pues se van a enfrentar a una apertura indiscriminada de sus mercados, a una integración, pues, de estas economías pobres hacia las economías ricas en condiciones sumamente desiguales, pero al mismo tiempo en reformas estructurales que van a producir un desfinanciamiento estratégico en sectores esenciales como el campo, la gran industria, ¿no? Para ejemplificar un poco, Chudovsky tiene un libro muy interesante que se llama Globalización de la Pobreza, donde está documentando justamente estos procesos, ¿no? Y habla, en el caso, por ejemplo, de la hambruna de África, donde está explicando lo que va a pasar en Somalia, en Ruanda, en Etiopía, en la década de los 90, de repente aparece este discurso oficialista cuando intentan explicar, bueno, ¿y por qué el hambre en África? Dicen, bueno, es la sequía, la desertificación, ¿no? O sea, aparece esta falsa idea de que es un fenómeno meramente natural, la cuestión de la hambruna, pero lo cierto es que la hambruna en África para la década de los 90 también va a ser producto, pues, de un desfinanciamiento estratégico en el campo, en donde África no va a poder sostener, pues, la demanda de los alimentos, y entonces ahora son las grandes corporaciones transnacionales agroalimentarias quienes se van a apoderar y a vender a precios excesivos los alimentos, ¿no? Chudovsky utiliza un término que me parece por demás pertinente, que le dice, esto es un genocidio económico de quienes además, pues, hicieron cómplices el FMI, el Banco Mundial, ¿no? Y que además en este libro, pues, está documentando otros casos para América Latina. Entonces, cuando hablamos de, pensemos realmente en las causas estructurales de por qué no estamos logrando, pues, estos objetivos tan deseados, pues deberíamos de poner un acento crítico, ¿no? Y para ello, digamos, ir desmontando este mito, pues, como ejemplo esto, ¿no? Fíjense, hice esta gráfica, ¿no? A partir de los datos de la OCDE, en donde hay estos datos, ¿no? De cuánto desembolso en ayudas oficiales están dando los países donantes hacia los países receptores. El informe de la ODM dice, bueno, ha habido resultados muy desiguales, ¿no? Dice, por ejemplo, países como China lograron reducir la pobreza extrema, mientras que regiones como África subsahariana, pues, no lograron reducir la pobreza. Entonces, pero cuando vemos qué está pasando con los donativos, las ayudas oficiales, dices, caray, o sea, aquí tan solo la gráfica muestra que
En este periodo del 2000 al 2023, más o menos el 30% de las ayudas oficiales fueron dirigidas al África subsahariana, mientras que China apenas si recibió el 1%. Entonces, de repente esta tesis central de que con ayuda se iba a resolver el tema de la pobreza, pues nosotros supondríamos entonces que el África subsahariana va a reducir la pobreza extrema, pues mayormente que lo que va a suceder en China, pero no. O sea, el fenómeno respecto, incluso usando las propias metodologías para medir la pobreza del Banco Mundial, lo que muestra, pues es una trayectoria muy desigual, ¿no? Es decir, si África subsahariana recibió mucho más financiamiento en proyectos contra la pobreza, la exclusión, China realmente hacía apenas el 1% y en los últimos años más bien tenemos ya una evolución negativa, ¿no? Entonces, digamos que estamos pasando de un poco más de 60%, o sea, África subsahariana se está quedando más o menos en el 48% en términos de la población en situación de pobreza extrema, mientras que se ve una caída estrepitosa respecto a lo que va a pasar con China en este mismo periodo, ¿no? Entonces, me parece que esto lo que nos llevaría a preguntarnos es a qué se deben estos resultados tan desiguales, ¿no? Lo cierto es que las ayudas oficiales del desarrollo, si bien son importantes, no quiero decir que no, habría que pensar cómo se están implementando y cuál es el objetivo final, ¿no? O sea, porque de repente, pues efectivamente, son como más una forma paliativa pues para minorar los impactos de esta mundialización de la pobreza, sin cuestionar que más bien se requieren reformas estructurales que le permitan a estos países pobres recuperar su estructura productiva. Por ejemplo, en algo muy importante como tiene que ver la soberanía alimentaria para combatir la pobreza alimentaria, ¿de acuerdo? Y bueno, en ese sentido, cuando explicamos pues este desarrollo tan desigual, pues otro elemento clave que va desmontando este mito es, por ejemplo, este artículo que escribe Giovanni Arrighi cuando habla de globalización y desarrollo desigual. Y dice, bueno, ¿por qué hubo una trayectoria tan distinta de las economías de China, por ejemplo, incluso de la India, con economías de África, de América Latina? Y dice, bueno, pues porque en primer lugar, el Estado chino mantuvo el control de los sectores clave, energético, transporte, banca, a diferencia de las privatizaciones en América Latina, implementó una política muy selectiva de apertura de los mercados, pero reforzando, digamos, sus propios intereses nacionales en torno a los países, diferenciando los intereses de los países del norte, pero además generó una menor dependencia del capital extranjero que América Latina o África. O sea, incluso se puede ver con estas ayudas, pues, que recibieron, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que hizo China fue incrementar los salarios en donde, pues, tienen el control, efectivamente, pues, de la plusvalía nacional. Fíjense, estos datos, ajá, que son del Centro de Estadístico de China, nos muestra la evolución del salario de China comparando estos periodos 2005-2024. Hay un incremento importante de los salarios en China, no solamente en términos absolutos y nominales, sino también en lo que respecta con el incremento real de los salarios, ¿no? Entonces, es decir, entre un año al otro, los salarios crecieron entre 12%, 9%, 8%, que eso ya es un gran avance, incluso cuando pensamos en cuánto ha sido el incremento salarial en regiones como América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto va a tener impactos muy severos ya para principios del siglo XXI, cuando volteamos a ver y decimos, ¿y qué está pasando con África, por ejemplo, con América Latina? O sea, cuando sucede y estalla la crisis del 2008-2009 y también la crisis alimentaria del 2008, pues resulta que el 70% de los países tienen déficit alimentario, que están bajo el dominio de las grandes transnacionales agroalimentarias y no van a tener cómo hacerle frente pues a esta nueva crisis que ya está revirtiendo, ¿no? Los intentos de lograr, pues, disminuir la pobreza, combatir el hambre y demás, ¿no? Y bueno, cuando termina el 2015, pues la pregunta que hace la ONU es, ¿no? Bueno, pues ya concluimos con este periodo y digamos que el discurso oficialista es, hubo avances muy importantes, pero vamos por más, ¿no? Y en ese contexto, pues aparece ahora la Agenda 2030, amplían los objetivos de 8 objetivos a 17 objetivos, ajá, y lo que se da cuenta la ONU es que efectivamente, pues los ODS no pueden centrarse meramente en la periferia, ¿no? Porque se requiere justamente, pues no solamente de una acción conjunta, sino una responsabilidad incluso de que los países ricos reduzcan la huella de carbono, ¿no? Entonces, pues la mundialización de la pobreza llegó, no es nada más una cuestión de los países más ricos, es una cuestión que compete a todos, ¿no? Y entonces aquí me parece que cuando hablamos de los resultados hay un segundo mito que hay que desmontar, sobre todo en lo que respecta a la crítica metodológica de cómo se mide la pobreza a nivel internacional. Por eso digo, pues los resultados y esos resultados, ¿qué significan, no? El objetivo número uno de los ODS es poner fin a la pobreza en todas sus formas,
Pero esta pobreza se mide a partir de las líneas de pobreza extrema que ha manejado el Banco Mundial desde la década de los 90. Yo por eso pongo como, a ver, ¿y cuánto ha sido esa línea de pobreza o cuánto dice el Banco Mundial que se requiere para dejar de ser pobre extremo, ¿no? En los 90 $1, en el 2008 $1.25, 2022 $2.15, hoy actualmente está en $3 diarios por persona. Es decir, en 35 años, la línea de pobreza extrema del Banco Mundial pasó solamente de $1 a $3 diarios, ¿no? O sea, cuando estamos hablando pues de la catástrofe medioambiental, del incremento en los precios, pero ellos han mantenido pues estas líneas muy reduccionistas, ¿no? Entonces, aquí viene un agudo contraste, por ejemplo, como alguien como Thomas Pogge, cuando habla de la crítica al progreso cosmético de la pobreza, tiene un artículo que está evidenciando justo esto que decimos de este mito, ¿no? Porque por un lado los ODS, cuando se establecen con la Agenda 2030, dicen, bueno, pues la pobreza extrema disminuyó en más de la mitad entre 1990 y 2015, vamos por más, dice la Agenda 2030, pero la pregunta, pues importante que habría que hacernos es, ¿y sería posible vivir con ese nivel de presupuesto? Dice, pues en primer lugar, hay un incumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de que toda persona tiene derecho a una vida digna, porque con esos niveles de ingreso de $3 diarios no puedes tener una vida digna, ¿no? Dice, pero además es muy contrastante que nos digan que la pobreza extrema está disminuyendo cuando hay una evolución de personas que padecen desnutrición, ¿no? De la década de los 60, 878 millones, 2010, 925 millones, y la cifra continúa, pero también hay un aumento, una discrepancia en el aumento de los precios, ¿no? Es decir, cuando hablamos del precio mundial de los alimentos, también, pues producto de la crisis del 2008, o sea, estos índices de principios de siglo de 92.9 como índice de precio a 141, es decir, los alimentos están incrementándose en el precio casi más del 40%, y eso ya implica en sí mismo pues una contradicción entre los avances, ¿no? Entonces el segundo mito que habría que desmontar es, bueno, en verdad hay una disminución de la pobreza extrema bajo estos parámetros, pues difícil decir que vamos por buen camino, pero aún a pesar de que es cuestionable estos indicadores, el último informe que lanza, y con esto voy a ir concluyendo por el tema del tiempo. El último informe que lanza la Agenda 2030 de los ODS para el 2024 tampoco pinta un panorama muy certero, ¿no? Si ustedes observan esta gráfica, dice, a ver, 17% de los objetivos vamos bien, o sea, los vamos a ir logrando, 18% tienen una meta, un progreso muy moderado. Pero si nosotros sumamos el 30, el 18, el 17%, estamos hablando de que más de la mitad de los objetivos presentan un progreso moderado, marginal, o un estancamiento y en todo caso una regresión. Y la gráfica del lado derecho lo que muestra es cuáles son esos objetivos en los que ha habido una clara regresión, ¿no? Entonces, en el objetivo número uno, que es ponerle fin a la pobreza, de repente, pues lo que observamos es que más bien es un progreso muy marginal, vamos muy lento, incluso utilizando estas líneas de pobreza de $3 diarios, lo que ya manifiesta que no lo estamos logrando ni siquiera con esas formas reduccionistas. Pero, por ejemplo, o sea, cuando hablamos del objetivo número 2 que dice cero hambre, o sea, hay una regresión, estamos retrocediendo, y estos elementos tienen que ver también con el tema de la COVID-19. La pandemia por COVID-19 implicó graves retrocesos, pero insisto en esta tesis que estoy presentando, no podemos enfrentar la crisis cuando tenemos un proceso de subordinación global que le impide a los estados periféricos hacerle frente, ¿no? Y que va a ser, pues, evidentemente, trayectorias muy desiguales. Pero, ¿qué otros objetivos están presentando ya un retroceso? La educación de calidad, el acceso al agua limpia, el trabajo decente, y que todo eso al final, o sea, nosotros pensaríamos que son objetivos que no están relacionados. No, los objetivos tienen una correlación. Si yo digo poner fin a la pobreza en todas sus formas, no lo voy a lograr si sigue habiendo hambre, si no hay acceso a la educación, si la gente no tiene acceso al agua, a un trabajo decente. ¿Me explico? Entonces, bueno, aquí me parece que es muy importante ir monitoreando lo que está pasando con la Agenda 2030, y que no se va a lograr pues con buenos deseos diciendo pues les vamos a seguir dando ayuda a estos países pobres, pero además con tasas de interés o donativos, que se vuelva pues más bien una especie pues marginal, ¿no? De apoyo. Entonces, pensar, digamos, la importancia de la Agenda 2030, y cuando digo cuáles son los desafíos, en primer lugar, no quiero que se malinterprete que si "Ay, la Agenda 2030 no sirve", no.
creo que la intervención de la ONU en ese sentido pues ha sido un tanto ambigua, ¿no? Entre un poco la demagogia que los organismos internacionales y los gobiernos de la metrópoli han hecho sobre eso, pero también, o sea, cuando pensamos en pues lo que está diciendo la ONU, de este tamaño está la crisis, no podemos voltear para otro lado porque necesitamos poner atención a esto de la pobreza, la desigualdad. Y entonces, pues es un llamamiento universal para mejorar las vidas humanas, reducir la pobreza, salvar el planeta. Por supuesto que eso es muy importante. No habría que desechar, pensar en algo así como la Agenda 2030, pero me parece que un importante desafío es recuperar esta agenda desde una mirada radical. Y cuando digo desde una mirada radical, es justamente si queremos revertir pues este escenario tan peligroso en el que nos encontramos, tenemos que salvar, rescatar esos objetivos de la demagogia y decir más bien qué tendríamos que hacer, desmontar estos mitos en primer lugar, exigir acciones concretas y una cosa que me pareció muy interesante y creo que hay una conexión de lo que decía la doctora Roxana, ¿no? De la justicia epistémica, es que las respuestas no van a venir de arriba, ¿no? Es decir, cuando nos estamos enfrentando a este escenario cada vez más peligroso, de tendencia de un Estado autoritario, en donde se han recrudecido, por ejemplo, las políticas antimigratorias, el genocidio que se está transmitiendo en vivo y en directo en Palestina. Estamos viendo este escenario, es muy peligroso y entonces la respuesta no va a venir de arriba. La respuesta tiene que venir desde la movilización social de abajo, pero no solamente desde la perspectiva económica, sino también pues desde una perspectiva política, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer este balance general sobre la Agenda 2030, sus desafíos, qué oportunidades tendríamos pensando más bien en cambiar, ¿no? El panorama y pues recuperarla, pues justamente desde abajo, pues sí, dicho de una forma distinta, hablando ahora del EZLN, pues en lucha de clases sociales. Pues muchas gracias. Hasta aquí le dejo por el momento. Muchas gracias, maestra Marisela, qué interesante, la verdad. Yo espero que al final se animen y empiecen a preguntar. De momento me gustaría pasar con el maestro Héctor para que tengamos toda la carnita, todas las herramientas y ya que estemos bien dotados de conocimiento, entonces podamos iniciar una plática entre asistentes y ponentes para, pues eso, escuchar reflexiones, dudas. Entonces les quiero presentar al maestro Héctor Hernández Rojas. Él es licenciado en Economía, maestro en Estudios Políticos y Sociales y actualmente es doctorante en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de México. Es profesor en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y sus líneas de investigación son desigualdad, pobreza, justicia fiscal y políticas públicas. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Melanie. Un saludo, gran compañera de economía. No, muchísimas gracias, maestra Marisela, doctora Marta, por invitarme también a participar a este foro. Y pues nada, ¿no? Dado el poco tiempo, también voy a iniciar un poquito rápido. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y bueno, me parece que ya lo están viendo. Te voy a poner aquí. Y bueno, ¿sí se está viendo ya mi pantalla? Vientos, perfecto. Pues justamente igual aquí, pues ahora sí que tratando de articular mi ponencia con la de las compañeras, pues justamente pues es hablar, ¿no? De este tema de la desigualdad como un problema también de economía política, desigualdad en términos epistémicos, desigualdad en términos de políticas públicas como la Agenda 2030, pero justamente es necesario que nosotros pensemos, pues justamente este problema pues como un problema político, así como nosotros ahorita estamos en este foro, pues diciendo que es importante pensar de manera radical la Agenda 2030, pensar en justicia social, justicia epistémica, pues hay un sector de la sociedad justamente que no piensa así, que por el contrario, literalmente cuando ellos escuchan justicia social o justicia fiscal, pues inmediatamente piensan en algo así como la agenda woke o la agenda de los resentidos, de los envidiosos y qué sé yo, ¿no? O sea, hay que pensar este problema justamente de manera política y es justamente esto lo que nos lleva a pensar la desigualdad y esto que también está surgiendo en el debate público como, perdonen a mi gatito, ya se subió, justamente como pues, una batalla cultural que es a lo que ellos llaman y es un concepto bastante interesante porque ni siquiera nace desde el espectro político de la derecha,
sino justamente nace en otro aspecto político que pues, de alguna manera ha sido un poquito vaciado y ellos mismos lo han resignificado, ¿no? Entonces, es justamente de lo que nosotros vamos, de lo que yo les vengo a hablar ahorita en este momento. Y bueno, ¿no? Quisiera contar una brevísima anécdota de cómo fue que llegué a este tema. En algún momento en la Escuela Superior de Economía, nosotros tuvimos al doctor Raimundo Campos y nos presentó su libro Así no es. En este libro justamente se presentan datos duros de cómo existen diferentes mitos sobre la desigualdad y pues a través de un libro y una prosa pues, realmente bastante sintética de divulgación, pues justamente era como una herramienta para que las personas que leyeran ese libro pudieran desmontar estos mitos que existen sobre la desigualdad. En el prólogo de ese libro, pues justamente la persona que escribió ese prólogo, pues venía, ¿no? Este es un libro donde pues prácticamente no se dejan de presentar datos que matan relatos, que matan estos mitos sobre la desigualdad. Y yo al final de la conferencia, pues justamente le pregunté al doctor si él verdaderamente creía que el dato mata relato, que si nosotros llegamos con todos estos datos y nos ponemos a discutir con alguien que piensa lo contrario, literal nosotros ya tenemos la batalla ganada y los vamos a lograr convencer con datos nada más. Y su respuesta pues fue bastante particular porque dijo, en realidad yo tampoco creo eso, ¿no? Porque justamente no es cuestión solo de llegar con datos y evidencia empírica, sino que también necesitamos construir un determinado discurso. Y es justamente lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Una cosa sí es la realidad objetiva material, pero en gran parte la realidad pues también es simbólica y social, ¿no? Y es justamente lo que ha llevado a estos personajes que ellos mismos se autodefinen como derecha, la nueva derecha, pues es justamente lo que a ellos les ha llevado a hablar de la batalla cultural. Es decir, esa batalla de construir discursos para poder crear significados que justamente moldeen la manera de interpretar de las personas, ¿no? Y eso justamente nos lleva a hablar de a qué es la cultura, ¿no? Muchísimas veces nosotros entendemos la cultura como formas de ser y hacer las cosas, pero cuando nos metemos un poquito más a profundidad a los estudios sociológicos que existen sobre la cultura, pues justamente puede, bueno, Clifford Geertz la define como una telaraña de significados. ¿Qué son esos significados? Pues justamente son interpretaciones típicas de algún objeto, evento y o significante. Ahorita voy a explicar a qué me refiero con esto del significante, pero la cultura es eso, el cómo nosotros interpretamos pues literalmente todo lo que nos rodea y cómo esas interpretaciones pues realmente son compartidas e interiorizadas pues por la mayoría de las personas que componen una sociedad. Por tanto, el doctor Gilberto Jiménez, uno de los investigadores más importantes en UNAM sobre los temas de la cultura, pues dice eso, ¿no? La cultura es la organización social del sentido, cómo las personas interpretan su realidad y les asignan sentidos ampliamente compartidos o significados, ¿no? Una estructura de significación. Por tanto, pues justamente, ¿qué es la actividad cultural? Pues la actividad cultural es dotar de significado a las cosas. Cuando una sociedad en común dota de significado determinado evento, fenómeno, eso es una acción cultural. Y la pregunta de cómo es que eso que son significados, que son cosas inmateriales, pues cómo se vuelven materiales. Y dice, pues las personas que justamente estudian este campo de estudio, pues dicen, ok, la cultura, estas significaciones se objetivan, pues ya sea a través de comportamientos, ya sea a través de eventos, ya sea a través de instrumentos u objetos, y pues es por eso que le puse justamente ahorita esta imagen, donde mostramos cómo pues justamente las culturas, las personas le dan significado a las vestimentas, a la ropa que utilizan, y justamente esa es la objetivación de la cultura, cómo dotan de significado pues justamente sus prendas o sus vestimentas, ¿vale? Entonces, entonces justamente la cultura, estas significaciones se interiorizan y se pasan por naturales, es decir, se vuelven un sentido común. Cuando tú naces ya en una determinada comunidad, pues ya hay una significación establecida de determinados eventos o de determinados comportamientos y pues tú ni siquiera ya los de alguna manera los criticas o los reflexionas, tú ya los das por hecho.
puse esta imagen pues justamente pues para problematizar un poquito de lo que hay en la cultura, porque si nosotros dotamos de significado lo que significa ser un varón, pues justamente nos empiezan a llegar diferentes interpretaciones, lo que significa ser mujer y qué sé yo, ¿no? Pero pues justamente cabe plantear la siguiente pregunta. ¿Estas estructuras de significación se establecen por sí solas? Pues obviamente no. Estamos diciendo que son los individuos los que están dotando de significado, pero si una sociedad es heterogénea, pues obviamente en el querer significar una cosa, pues hay diferencias sociales, ¿no? Eso nos lleva justamente a hablar que en la cultura también es un fenómeno político, porque en el momento que los individuos quieren significar, quieren dar significado a diferentes cosas o eventos o fenómenos, pues por supuesto que hay desacuerdos públicos. En algunos casos el desacuerdo es menos problemático, en algunos otros pues es un problema más existencial inclusive para la propia sociedad. Y justamente para resolver este conflicto, este desacuerdo público, pues los individuos intentan imponer los significados que ellos creen que deberían ser los correctos, ya sea a través de la fuerza o ya sea a través del consenso, ¿no? Eso justamente lleva a politólogos muy importantes dentro de la teoría discursiva, donde hablan de que estos significantes o estos fenómenos nunca están cerrados. Es decir, muchísimas veces el significado de las cosas puede cambiar y por tanto hay una disputa política de los individuos o de las fracciones de la sociedad por resignificar ese fenómeno. Por tanto, ponen en práctica tácticas y estrategias para justamente lograr ese poder simbólico, que es justamente un término que utiliza Pierre Bourdieu, ¿no? Y por tanto, tienen que hacer política. Para que ellos logren resignificar los significados que ya estaban establecidos, necesitan justamente hacer política y por tanto, pues estar disputando estos significados sociales. Es justo esto lo que estos personajes como Agustín Laje, que no sé si para algunos será nuevo o no, pues justamente están denominando la batalla cultural. En sus propias palabras, ellos definen la batalla cultural como una lucha por dominar los significados, los valores, las tradiciones, las normas y las ideologías, pero no solo están disputando los significados de las cosas, sino que también están disputando los medios por lo cual se construye pues justamente estos significados. Por tanto, están disputando también los espacios en las escuelas, en las universidades, los medios de comunicación y pues obviamente las redes sociales, que es una plataforma que ellos realmente tienen una predominancia en comparación de los divulgadores que pues justamente se encuentran del otro lado del espectro político, ¿no? Ellos inclusive dicen, ok, nosotros aceptamos la antagonía y vamos a poner en práctica estrategias políticas justamente para ganar pues esta batalla cultural que ahora estamos nosotros estableciendo, ¿no? Y por tanto, inclusive a ellos mismos han utilizado ya el término de hegemonía, es decir, están utilizando literalmente en términos de Antonio Gramsci, ellos han apropiado ese término, lo han vaciado de la cuestión de clase y justamente lo están utilizando como estrategia política. Ellos hablan de que en efecto tienen que generar coerción, pero de que también tienen que generar consenso. Requieren crear un nosotros y un ellos. ¿Quiénes son los otros? Pues la nueva derecha, como ellos se definen, y quiénes son los ellos con quienes estamos luchando, pues justamente todos estos que comparten desde sus propias palabras, pues la agenda woke, ¿no? Los igualitaristas, las personas que están hablando de justicia fiscal, las personas que están hablando de las diversidades y de identidad, etc., ¿no? Y justamente pues lo que ellos quieren es articular pues a más personas en ese nosotros, ¿no? Ellos dicen que en el nosotros de la nueva derecha pues caben muchísimas derechas, caben muchísimos tipos de conservadurismo, caben muchísimas personas de libertarismo y justamente lo que tratan de reducir pues es justamente pues a su antagonía a todos ellos, ¿no? Y justamente esto es lo que nos lleva a hablar, ok, ¿y cuáles son los fenómenos? ¿Cuáles son estos significantes que están en disputa? Y pues justamente eso nos lleva, bueno, aquí nada más voy a explicar brevemente a qué me refiero con significante. Justamente el significante es lo que Ferdinand de Saussure en teoría discursiva lingüística, pues habla que es pues una imagen acústica,
¿no? Y el significado, pues es el concepto que nosotros nos llega, pues justamente a nuestra mente. Aquí, pues pongo un ejemplo bastante simple. El significante, pues justamente es esta articulación de signos que nos hace hacer la palabra árbol. Y pues, ¿cuál es el significado del significante árbol? Pues justamente esa imagen conceptual que nosotros nos llega a nuestra mente. Esa es la dualidad de significante, significado de Ferdinand de Saussure, y por tanto, pues yo estoy preguntando, ¿cuáles son los fenómenos o significantes en disputa actualmente, hoy 2025? Pues justamente uno es del que nosotros estamos hablando en este foro y sobre todo en esta mesa, ¿no? Si el significante es el de desigualdad, ¿cuál es el significado imperante en este momento? ¿Y cuál es el significado que estos personajes quieren imponer? Porque quieren resignificar este significante que es el de la desigualdad. Y justamente cuando nosotros hablamos de desigualdad epistémica, injusticia epistémica o qué sé yo, pues realmente nosotros lo estamos planteando como algo pues negativo, pero justamente lo que ellos quieren es resignificar la desigualdad como algo natural, y no solo como algo natural, sino como algo positivo, porque es la desigualdad lo que según ellos, en sus propias palabras, aquí estoy citando al autor que es Axel Kaiser, su libro se llama La tiranía de la igualdad, es decir, nosotros que estamos en este foro somos unos tiranos, pues porque justamente estamos intentando acabar con esta positividad. Dice, según sus propias palabras, la desigualdad es algo que nos lleva a los seres humanos a querer salir adelante, pues porque cuando uno está en una situación precaria, pone pues prácticamente en práctica su intelecto para querer sobrevivir y eso los lleva a progresar. De hecho, el progreso que se genera a través de la desigualdad hace más libres a las personas. ¿No? Entonces yo digo, wow, ¿no? Pues obviamente yo desde lo que estamos hablando aquí no estoy en acuerdo con ello, pero justamente ellos están intentando imponer esta resignificación de los fenómenos de la desigualdad. También está el tema de la justicia fiscal, ¿no? Que es inclusive algo de lo que habló un poquito Máximo Jaramillo, de decir, ok, ¿cómo podemos reducir la desigualdad? Pues a través de la justicia fiscal, cobrando impuestos a los que más tienen y transferirlo a través de gasto en educación, en salud, a través de transferencias monetarias, etc. ¿No? Nosotros lo vemos como algo bueno, pero ¿cuál es el significado que ellos le quieren poner al significante de la justicia fiscal? Pues obviamente ellos están hablando de que eso es envidia, porque le estamos quitando más al que más se esforzó, más el que más progresó, y juntamente eso es promover el resentimiento. Prácticamente estamos robando, así de hecho lo dice Javier Milei, ¿no? Cuando le dicen, ¿tú qué opinas de los impuestos? Y él responde, ¿tú estás a favor del robo? Porque esos son los impuestos, quitarle al que más tienes y dárselo al que menos se esforzó, y es justamente la justicia fiscal lo que nos hace menos libres, ¿no? Entonces, estas son las resignificaciones que justamente estas personas están tratando de impulsar en su batalla cultural, y justamente, pues, aquí cabe hacer las siguientes preguntas ya para ir cerrando mi ponencia, ¿no? ¿Qué significación predomina en una sociedad determinada? Si nosotros pensamos en México, cuando nosotros le decimos, ¿qué significado le atribuyes a la desigualdad? ¿Qué significado le atribuyes a la justicia fiscal? Y es por eso que pues, vale la pena hacer investigaciones para poder responder esta pregunta, para saber cuál es el significado imperante en la sociedad mexicana o en algunos otros casos de estudio, ¿no? Segunda pregunta, estos discursos de estos determinados agentes políticos realmente se engarzan con las significaciones que la sociedad está realizando. Y número tres, que esta pues justamente también me parece, perdón, número cuatro, me parece bastante interesante. Los académicos estamos dispuestos a participar en esta batalla cultural, es decir, nosotros estamos dispuestos a solo llegar con datos duros, con un libro, o también estamos dispuestos a generar un discurso que justamente llegue a más personas y que no solo estemos en un instrumento cultural como son los foros académicos, sino que también vamos a participar en algunos otros, ya sea pues plataformas de redes sociales, de otros medios de comunicación, o cómo hacemos que este discurso
pues realmente salga de las instituciones académicas y de las universidades y empiece a llegar a más personas, porque Javier Milei no solo se quedó en las universidades, porque él también iba a las universidades, inclusive vino a la nuestra, a la Escuela Superior de Economía. Javier Milei, antes de ser presidente, vino a nuestra escuela, pero también supo ocupar diferentes plataformas culturales. Y pues justamente termino con esta pregunta. ¿Qué estrategias y acciones estamos dispuestos a tomar si es el caso de que sí queremos participar en esta batalla cultural en pro de la igualdad de oportunidades, en pro de la justicia social, en pro de la justicia académica y fiscal? ¿Qué estrategias estamos dispuestos a tomar para que nosotros también participemos en esta lucha política que hoy en México, con el relanzamiento del PAN, hablando de la patria, familia y la libertad, pues dices, ahí está la batalla cultural, que a lo mejor en México ahorita no se siente tanto, pero así empezó Argentina y hoy tienen a un presidente que inició dando risa, pero ahora es el encargado de la política pública en su país, ¿vale? Entonces yo con esto termino mi participación. Muchísimas gracias y pues nada, estamos aquí abiertos a sus preguntas, ¿vale? Dejo de compartir. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a los tres ponentes. La verdad es muy interesante todo lo que están planteando. Y aprovechando que ya se generaron un poco más de dudas, de cuestionamientos, me gustaría compartirles con a ustedes todas las preguntas que tenemos y después abrimos un espacio para que cada uno pueda hacer comentarios si les parece bien. La primera pregunta es, me parece, para la doctora Karina. ¿Qué, qué limitantes deberíamos tener en cuenta para un proyecto enfocado al campo? Sector muy invisibilizado, sin que cueste integridad, se ve amenazada y se ve amenazada por el narcotráfico. También tenemos otra pregunta. Em, ¿Podemos generar un cambio de manera integral a las economías de la periferia sin tener que involucrar políticas agresivas como las del Fondo Monetario Internacional? También otra pregunta. ¿Cómo consideran que en territorios indígenas, hablando de justicia social, los megaproyectos nacionales frecuentemente rompen cadenas de valor, encarezcan alimentos o reduzcan acceso a tierra y agua, mientras se justifica el bien común en comparación con las empresas transnacionales? Igual tenemos otras que nos dejan de este lado. La primera es para la maestra Marisela. Y nos dice el grupo 2M14. Hemos pasado de los objetivos del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible como la Agenda 2030. Sin embargo, ahora se plantea extenderlos 2040 a 2050. Entonces, ¿es la agenda global la que debe marcar el ritmo para superar la pobreza o hacia dónde deben mirar las agendas para superarla? ¿Cuáles son los límites de la agenda, de las agendas mundiales a las soberanías nacionales para superar la pobreza? Y para el maestro Héctor tenemos el discurso de la oposición. La derecha es muy violenta contra las políticas del gobierno actual. Son así porque en realidad ha habido una disminución de la pobreza y les interesa entonces desprestigiar a través de la mala información y el odio mediático, o porque en realidad el dato no ha sido suficientemente contundente como evidencia de disminución de la pobreza. Ahora sí, abrimos micrófonos. ¿Quién quiere contestar? Si quieren, doctora No, Marta. adelante, Marcela. No, yo decía que en el orden en el que si quieren habíamos Muy bien. presentado, estaría genial, sí. Y muchas gracias. Pues yo no sé si contestar realmente o más bien también pues contribuir a todos estos cuestionamientos, ¿no? Y estos planteamientos. Y sobre todo tomando en cuenta esta pregunta que veo acá en el chat que está dirigida a Héctor, pero que a mí me hace mucho sentido esto, ¿no? De cómo contrarrestar el impacto, ¿no? que tienen las redes sociales en el tema de la cultura, por ejemplo, con esta frase del pobre es pobre porque quiere. Y, y bueno, y también
recordando la pregunta que nos lanzaba Héctor, ¿no? Que si vamos a entrarle a lo de la batalla cultural, yo creo que es nuestro deber, o sea, que no tenemos alternativa, o sea, la universidad, la academia, eh, pues tiene diversas funciones sociales, pero una función importantísima tiene que ver con esta reflexión, ¿no? Crítica, con esta apertura de espacios para reflexionar críticamente las realidades, ¿no? Entonces, y bueno, idóneamente también funcionaríamos, pues en la academia, en las universidades, como este espacio también articulador de diferentes sectores, ¿no? Porque pues se supone que desarrollamos también las capacidades pues para dialogar, para construir colectivamente, ¿no? El conocimiento tiene que construirse colectivamente. Entonces, creo que necesitamos como recordarnos de manera muy continua la importancia de esta perspectiva crítica, ¿no? Esta perspectiva crítica como y sistémica y compleja, ¿no? No podemos responder, y eso es algo que les digo continuamente ahí a mis estudiantes, no podemos responder a las grandes problemáticas desde una mirada reducida, desde una mirada simplista, ¿no? Y además que nos justificamos por cuestiones de tiempo, es que no tenemos tiempo como de meternos en las profundidades, ni tenemos tiempo de hacer acciones que traten de incidir en aspectos estructurales, ¿no? O en aspectos culturales, porque pues para eso se requiere tiempo. Y creo que ahí es como un argumento un tanto falaz, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y sí necesitamos hacerlo, necesitamos tener una perspectiva crítica, sistémica, y sobre todo poner énfasis en esta dimensión cultural, ¿no? A mí me hizo mucho sentido escuchar a Héctor, ¿no? Porque la dimensión cultural a veces es la que a veces, la que tiene más poder, tiene muchísimo poder, y sin embargo a veces es la que menos es considerada al momento de estar reflexionando los proyectos y programas, ¿no? Que estamos como pensando o analizando, ¿no? Y, y esto de el pobre es pobre porque quiere, justamente visibiliza una visión muy reducida de las causas de la pobreza, las causas de la violencia que estamos viviendo, ¿no? De hecho, es una expresión que podemos considerar que es una expresión de violencia cultural, ¿no? Porque el pobre es porque quiere, y entonces estamos como justificando que la pobreza pues la pobreza es natural o puede naturalizarse, o sea, que no podemos concebir un mundo sin pobreza, como no podemos concebir un mundo sin violencia, ¿no? Pues no, o sea, sí es importante hacer esta reflexión sobre las causas estructurales, sobre qué prácticas culturales y qué prácticas, y entendiendo por prácticas culturales también los discursos, ¿no? ¿Qué discursos están reforzando estas ideas, ¿no? Y estas ideas tan limitadas de entender, pues entender las realidades que son más complejas, ¿no? Que es mucho más complejas. Entonces, creo que eso es muy importante y ya por último, cuando comentan, ¿no? De cómo poder hacer intervenciones en territorios donde hay muchísima violencia, como el crimen organizado, donde pues los problemas no están aislados, ¿no? Sino que están articulados con otros problemas, y... ¿Y cómo hacemos frente a eso? Pues por eso necesitamos como la articulación como de diferentes frentes, ¿no? O sea, lo que he podido observar en el camino que me ha tocado acompañar a proyectos es que se tiene que pensar en respuestas integrales a las problemáticas, ¿no? Entonces, si hay jóvenes, por ejemplo, si un proyecto es un proyecto productivo, cómo involucrar a los jóvenes, pero también cómo ofrecerles como respuestas a sus múltiples necesidades, ¿no? Porque eso es importante también como considerarlo, considerar que hay una complejidad en cuanto a las necesidades también de las personas y no asumir, ¿no? Asumir desde un imaginario dominante lo que es el bienestar, lo que es la felicidad, este,
asumir estos significados, ¿no? Que deben ser puestos en duda y ser criticados también, de qué estamos entendiendo, qué nos significa la felicidad o el bienestar, o qué nos significa la pobreza con la que nos han etiquetado nuestra vida, ¿no? También eso es importante. Por ahí le voy a parar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Maestra Marisela, si gusta tomar la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues me parece que vertir, ¿no? O sea, como toda una serie de aristas en torno a lo que significa la Agenda 2030, que sí vamos a, primero contestaré un poco esta pregunta para luego abrir el diálogo con lo que ha comentado la doctora Roxana y el maestro Héctor, ¿no? Decían, por allá, si se ha pensado ahora que la Agenda 2030 no va a quedar en la Agenda 2030, están pensando extenderla para el 2040, el 2050. Porque es cierto, ¿no? Es decir, lo que estoy planteando es que mientras no existan estas formas de avanzar en políticas de soberanía nacional, pero no desde arriba, sino más bien desde abajo, y eso es, me parece muy importante tenerlo claro en términos de política pública, económica, de esto que decíamos en los discursos políticos, pues vamos a seguir extendiendo los objetivos sin poder alcanzarlos. Pero lo que es más preocupante aún es pensar un poco las tendencias de este siglo XXI. Yo decía brevemente, bueno, pues es claro que hay una tendencia de un Estado autoritario, y que también es cierto que a partir de la crisis que se está generando, se vislumbra cada vez más que no se va a quedar meramente en una guerra económica lo que está sucediendo en el mundo, sino que están dispuestos, ¿no? A una confrontación cada vez mayor en términos de una confrontación bélica. Cuando vemos estos escenarios, decimos, bueno, o sea, hablar de los objetivos del desarrollo sostenible es importante recuperarlos, rescatarlos en el sentido de hacia dónde vamos, qué deberíamos de implementar. Insisto, ¿no? O sea, las respuestas deben venir desde abajo, y en ese venir desde abajo, me parece que es muy importante un poco plantear lo que no solo se discute desde las universidades, pero sí también desde los medios de comunicación, ¿no? De repente se dice, bueno, es que esos países pobres que quieren, ¿no? O sea, quieren que les regalen dinero, o sea, incluso un poco hasta responsabilizándolos, ¿no? De meramente, o sea, es una cuestión interna que ellos tienen que resolver. Ahora, por ejemplo, los discursos, ¿no? Diciendo, un poco abundando a esto que comentaba el maestro Héctor, contra los migrantes, ¿no? Es decir, ¿qué hacen aquí? Que se regresen a su país, ¿no? Desde un discurso sumamente xenofóbico. Y yo siempre he dicho, claro, o sea, pues que la migración no está ahí porque ellos quieren salir de su país, dejar su cultura, su familia, sino porque al mismo tiempo hay una crisis, ajá, en donde los países norte pues tampoco se han hecho responsables de la gravedad que están generando hacia el sur global, quienes en realidad son quienes están pagando el mayor costo de la crisis ambiental, no solamente en términos de la contaminación, sino también el costo económico y de vidas humanas, ¿no? Entonces, me parece que es un todo, o sea, cuando decimos, pues, ¿quién debería de marcar ahora la ruta de la Agenda 2030? Si otra vez, pues, los organismos internacionales, es un escenario muy complejo, pero insisto, ¿no? O sea, debe ser esta conciencia política, económica que las sociedades deben tener. Y yo he aplaudido mucho el fenómeno que ha sucedido ahora de manifestaciones pro-Palestina, porque incluso, ¿no? O sea, en Francia, lo que está pasando en Estados Unidos, protestas masivas en contra de las políticas migratorias de Donald Trump. O sea, digo, eso es un terreno muy importante que la sociedad se está organizando para decir, necesitamos ganar terreno, porque quien está dirigiendo la política es claro que no está atendiendo los intereses de la humanidad, ¿no? Entonces, me parece que sí, las universidades tienen un papel muy importante, pero una cosa que decía la doctora Roxana, ¿no? Es decir, de repente pareciera que los académicos deben estar, ¿no? O sea, en las aulas, en sus investigaciones, ¿no? O sea, aislados del mundo, pero lo cierto es que no, o sea, pensar justamente también en lo académico es y qué tanto realmente estamos dispuestos a bajar, ¿no? O sea, respecto a acercarnos más bien, ¿no? A estas formas, ¿no? De las cuales también habría que aprender mucho en términos de las formas de organización social, económica, política, y eso me parece que es una tarea muy pendiente dentro de las universidades, porque además, o sea, las universidades, pues sí, o sea, es el discurso también un poco de hacer la investigación,
Pero no solo eso, ¿no? O sea, las universidades también tienen un papel muy importante en, pues, para dónde vamos a jalar, ¿no? Y es claro que en algún momento las universidades o pueden convertirse en un epicentro de transformaciones sociales radicales, o también las universidades pueden transformarse en un epicentro para que ganen, pues, la derecha, ¿no? Y estos discursos también, o sea, esto que hemos visto también, la derechización de las universidades, y me parece que es también algo que deberíamos los docentes, pues, poner atención, pero no solamente los docentes, pues también los alumnos, la comunidad conjunta, porque habría justamente que acercarnos, dejar de pensarnos, ¿no? Como bien decía la doctora Roxana, como desde arriba, sino más bien todo el tiempo asumir que hay procesos de los cuales hay que aprender, ¿no? Entonces, yo cerraría esta participación hasta aquí sobre... Efectivamente, ¿no? O sea, ¿quién va a dirigir la Agenda 2030? Pues efectivamente la praxis política de las sociedades organizadas, todos y todas. Ujú. Muchas gracias, maestra. Finalmente, maestro Héctor, adelante, por favor. Vientos. Si no mal recuerdo, la pregunta fue, ¿cómo a pesar de que en el sexenio pasado se redujo la pobreza, la derecha sigue intentando, por así decirlo, pues promover un discurso de que no se ha hecho nada en el sexenio pasado, ¿no? O sea, entendí así la pregunta. Bueno, pues, o sea, es claro que cuando pues, hay fracciones de una sociedad en disputa, pues la parte contraria nunca va a reconocer los logros del otro, ¿no? O sea, creo que de alguna manera sí funciona también, pues la política, pues, en términos de politics, a lo mejor no nos gusta porque creemos que tiene que ser lo más racional, pero pues generalmente no es así, ¿no? Entonces sí es claro que una fracción opositora, pues nunca va a reconocer los logros de, pues, la parte contraria. ¿No? Se van a fijar más, por ejemplo, en pues las cosas que ha quedado a deber, ¿no? Justamente yo estaba escuchando a Ricardo Anaya ahorita que pasó esto con lo del Partido Acción Nacional y pues prácticamente lo que ellos están hablando es de la seguridad, de decir, es que algo en lo que se ha fallado el oficialismo es la seguridad, por tanto, cuando nosotros decimos patria y familia, es que les vamos a brindar seguridad a, pues justamente a las personas en México, ¿no? Entonces, generalmente siempre se fijan en la parte negativa. Yo la verdad considero que actualmente en la situación de México, el discurso predominante sí es el del oficialismo, desde mi punto de vista, ¿no? Y eso ha llevado justamente a los opositores, pues a que se quieran renovar, ¿no? Y lo pongo entre comillas, porque están buscando justamente, pues, cómo hacer o cómo poder dar una batalla realmente competitiva, porque desde mi punto de vista, actualmente la oposición no lo es. El discurso predominante para mí sí es el del oficialismo, pero justamente, pues lo dije en mi ponencia, ¿no? O sea, al final pues los discursos nunca están cerrados, realmente siempre están sujetos pues a una correlación de fuerzas. Lo que hoy puede ser una hegemonía, en el otro sexenio, pues puede verdaderamente cambiar. Y yo otra vez menciono el caso de Argentina, ¿no? Yo creo que pues justamente en ese momento donde el kirchnerismo estaba en su máximo auge, yo creo que nunca se imaginaron que justamente su discurso podría perder tanta legitimidad para que pudiese llegar uno totalmente contrario y pues justamente los eclipsara en el espectro político, ¿no? Pero pues ahorita vemos que pues Argentina está pues literalmente, pues, ay, no quisiera tampoco decir hecho un caos, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, la disputa política ahorita en Argentina, de verdad, creo que nos sirve mucho, con todo respeto para nuestros compañeros argentinos y argentinas, pero nos sirve mucho como materia de análisis, porque justamente ahí sí hay una disputa más competitiva y puede ser, no sé, que en el caso de México, pues en algún futuro, a lo mejor ahorita no lo vemos, pero puede ser que en algún futuro así un personaje como el de Salinas Pliego, que ya se está perfilando, pues verdaderamente deje de dar risa y pueda ser verdaderamente un competidor, ¿no? Entonces, eso sería lo que respondería a la pregunta de quien la realizó, ¿vale? Muchas gracias. Digo, ya nos empieza a ganar el tiempo, pero igual y tenemos un minuto más si quieren responder esta pregunta. ¿Cómo
podemos combatir las ideas conservadoras que están volviendo a surgir a nivel mundial, ya que venimos de luchar contra estas y más que ser liberales y empáticos, pero día a día las nuevas generaciones perdón, pareciera que retrocedieran y limitaran su visión, a pesar de la amplia información a la que tienen acceso. Un minuto nada más, si alguien quiere responder, 2 minutos. Sí. Adelante, maestro, por favor. Sí, si quieres, maestro Héctor, a ver, que son más sus temas. Ah, ok. Bueno, igual brevemente, pues creo que pues también o sea, es parte de que justamente pues nos apropiemos de todas estas pues nuevas plataformas culturales que existen en la actualidad. Yo sé que muchas veces es común que los académicos pues no solo participen en foros o en coloquios, a veces también en los diarios, tienen notas periodísticas, pero pues yo creo justamente que también hay que entrarle a diferentes nuevas plataformas, ¿no? Hay veces que nosotros como académicos decimos, ay, no, yo nunca le voy a entrar al TikTok porque mi prestigio da más para esa plataforma, ¿me explico? Entonces creo yo que justamente como que hay que quitarnos un poquito como ese elitismo y decir, oye, no, tenemos que llegar a más oídos, a más audiencias, pues para lograr justamente pues predominar en el sentido y en la cultura de las personas desde mi perspectiva, ¿no? O sea, tomar más espacios culturales y no solo de espacios ya universitarios, porque eso nos pone en un espectro socioeconómico más acotado y que pues estamos dejando afuera a muchísimas personas más, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo podría decir. Gracias. Perdón, doctora Marta, ¿quiere decir algo Sí, más? nada más muy, muy rápidamente, igual abonando a lo que Héctor ya comentó. Creo que aquí es muy importante también que como académicos también abramos el espacio para escuchar a los movimientos sociales, ¿no? Creo que eso es algo importantísimo, escuchar a quienes están tomando los espacios públicos, quienes están ofreciendo resistencia también, o sea, porque existen estas luchas en diversos espacios y no contribuir a la invisibilización, ¿no? Hay gente que está organizada, hay gente que está... que ha caminado, que está, que tiene sus argumentos, que tiene sus discursos, ¿no? Que sabe muchísimo más de lo que nosotros podemos a veces saber desde el escritorio, desde las aulas, ¿no? Sino que si hay que salirnos de las aulas, seguir hacia los movimientos y conversar y dialogar, ¿no? O sea, creo que eso es importantísimo también porque no se trata de tener acceso a tanta información, se trata de realmente tener una perspectiva crítica, y poder también discernir, ¿no? Discernir ante todo este mundo de información que luego nos agobia muchísimo y que nos paraliza y más bien ofrecer estos espacios que sean muy críticos y que en donde se pueda dialogar, ¿no? Con rigurosidad. Creo que también es importante, ¿no? Eso sería. Gracias. Muchas gracias, doctora. De hecho, perdón, maestra Marisela, ¿quiere decir algo más? Sí, esto que decía Adelante. el maestro Héctor y la maestra Roxana sobre acercarnos a estos movimientos sociales, una cosa que he aprendido, ¿no? Sobre todo cuando pensamos siempre en las políticas públicas, es que se piensa que de repente los académicos tienen todas las soluciones y recuerdo que en una conferencia, ¿no? Un importante analista decía, o sea, si tú quieres saber cómo resolver la pobreza alimentaria, el tema del campo, ve a preguntarle a los campesinos, ¿no? O sea, son los que tienen la solución de qué hacer, de cómo cultivar, de qué necesitan, ¿no? Y me parece también que es una reflexión, pues que amerita, ¿no? Que cambiemos un poco el orden de las ideas. Y bueno, decía el maestro Héctor, ¿no? Que hay académicos que no se acercan al TikTok, que hay que ganar la batalla cultural. No creo que sea a veces tampoco por una cuestión elitista, ¿no? O sea, a veces creo que también son académicos ya de otras generaciones, y lo digo también por mí, ¿no? Que dicen, ¿cómo voy a hacer un TikTok, no? No por una cuestión elitista, sino porque tal vez no estamos como tan acostumbrados a como ese tipo de medios, de redes, pero creo que es un gran reto también, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo en siempre, pues, lanzarnos y decir, bueno, ahora voy a hacer esto, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. De hecho, coincido con todos y me parece bien interesante cómo van entrelazando estos comentarios, estas ideas, porque al final del día, y retomando la pregunta del maestro Héctor, ¿no? ¿A qué estamos dispuestos los académicos? ¿A qué le vamos a entrar? Y creo que no se trata solamente de no hablar de datos o de no hacer datos porque son necesarios al final del día, ¿no? Pero también, pues hay muchos lugares donde estamos haciendo falta. Ir directamente con los campesinos, ir directamente a donde está el tema de interés, ir a plataformas a dotar de conocimiento a nuevas generaciones, llegar con estos datos duros, llegar con propuestas, llegar a estos espacios, ¿no? A la COP, a entrar al discurso y al debate dentro de estas agendas. Entonces, creo que coincido completamente hacerlo desde un reconocer saberes ignorados, que haya sido intencional o no, pues los estamos dejando perderse incluso. Y estamos todavía a tiempo de retomar algunos de ellos. Em, Les agradezco muchísimo a los tres por todas sus valiosas contribuciones. También me gustaría muchísimo invitar a los asistentes a que terminando este foro se vayan con muchas preguntas incómodas, con muchos cuestionamientos para sí, para el mundo en general, de por qué vivimos como vivimos, por qué estas desigualdades y esta pobreza pues nos ahogan y nos asfixian y estamos sumergidos en este sistema que de pronto pareciera como un poco haciendo alusión a lo que mencionaba la maestra Marisela. Podemos tener la cura, ¿no? Podemos saber cómo curar a este paciente, pero si lo regresamos al mismo sistema enfermo, igual se va a enfermar, igual va a regresar a lo mismo. Entonces, pues estos espacios, si bien son académicos, permiten que podamos interactuar y compartir otras miradas, otras reflexiones. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos los que se tomaron este tiempo para estar aquí y esperemos nos volvamos a encontrar en un futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Bye. Gracias, bye. Adiós, bye, gracias.